a hacer caminos. Tengo una empresa que lo único que hace es pavimentar caminos. Y esa empresa normalmente accede a contratos de gobiernos, locales o federales, etc. Bueno, a esa empresa una variable relevante puede ser el nivel de inversión pública que hay en el país o la cantidad de licitaciones para la pavimentación de carreteras. Pero si yo soy un profesor que está dedicado a la enseñanza universitaria por internet, a mí me va a interesar saber las tendencias del e-learning. Entonces, de este gran conjunto de variables, yo empiezo a seleccionar aquellas que son relevantes para la actividad donde estoy. Y finalmente, de estas que son relevantes, selecciono un pequeño conjunto de variables que son críticas, que afectan a mi negocio, que afectan a mis ventas, a mis costos, etc. Es decir, supongamos que yo soy un importador. Importo ropa de China o de Estados Unidos o de lo que sea. Entonces una variable relevante puede ser los aranceles, lo que me cobra el gobierno cuando, digamos, la mercadería que yo importo pasa a través de la aduana. ¿Por qué? Porque si los aranceles suben, el costo de mi producto sube y a lo mejor mi ganancia disminuye. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que los gerentes no hacen del todo bien. Y ese es uno de los temas importantes que tenemos en management. Y es uno de los temas que los profesores también tienen que ejercitar para determinar las tendencias del management. Yo hace un tiempo se me ocurrió hacer una comparación de algo que podía hacer porque lo había vivido. No sé si aquí en esta universidad, en las asignaturas de Administración General, se utiliza el libro de Kuntz. El libro de Kuntz es un libro de Administración General, muy conocido, que existe hace muchos años, que se vende a través de McGraw-Hill, y ese Kuntz, es decir, las primeras ediciones del Kuntz eran Kuntz-O'Donnell. Primero murió O'Donnell, después murió Kuntz, pero el libro sigue. Bueno, yo me encontré con el libro de Kuntz en los años 60, porque, digamos, me gradué de Ingeniería Industrial en la Argentina en el año 67, y dentro de las últimas asignaturas de los últimos 2 años de la carrera, una carrera que todavía sigue siendo de 6 años full time, había asignaturas de administración, algunas, y entonces uno de los libros que se usaba era el Kuntz-O'Donnell. Y por casualidad, digamos, quedó ese libro ahí en mi biblioteca. Entonces, por ahí, por el año 2002, 2003, etcétera, a mí se me ocurrió comparar esa edición del Kuntz-O'Donnell vieja con la edición nueva del Kuntz-O'Donnell y otros libros de administración, como el de Cerco, etcétera, que son los que se usan en la Administración General y que son un poco el compendio, que son un poco el resumen de todo lo que está ocurriendo en el management. Ahora, fíjense qué interesante la comparación. Una comparación de unos 40 años, que son 40 años que yo donde pude vivir esa transformación. Si ustedes miran el libro viejo y el libro nuevo, van a ver que el management sigue siendo definido en grandes capítulos como planear, organizar, dirigir y controlar. O sea, en términos sencillos, si yo quiero organizar una fiesta este fin de semana, primero tengo que planificar, pensar qué voy a hacer, cuánta gente va a venir, qué tipo de música va a haber, qué comida va a haber, etc. Después tengo que organizar las tareas. Bueno, alguien va a llamar a los invitados, otro va a comprar la comida, otro se va a encargar de la música. Mientras empiezan a hacer las actividades, alguien tiene que coordinar, tiene que dirigir, tiene que motivar, y por último hay
un chequeo, un monitoreo, un control, una evaluación de lo que ocurre. Cuántas botellas se tomaron, le gustó la música, etc. Ese tipo de concepción de la administración, del management, sigue siendo el mismo de hace 40 años. Pero bueno, en el medio han ocurrido lo que algunos autores llamaron los terremotos del management. Es decir, novedades, impactos importantes en el tema del management. Nuevos conocimientos, nuevos enfoques, novedades del contexto que obligan de preocuparse a otras cosas. Y de estos terremotos están evidenciados a través de los libros, del uso de las palabras, de los trabajos de consultoría y capacitación, en los trabajos en las academias, en las universidades, etc. Ahora, entre el management que podríamos llamar clásico o viejo y el management moderno, aparecen diferencias que ahora vamos a ver. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero el management moderno realmente llegó a generar buenos resultados en las empresas. Bueno, la verdad que no, porque yo comenté ayer de que la vida promedio de las empresas es baja, de que hay toda una serie de gerentes que es juzgado como malos y es despedido. Las investigaciones demuestran de que los gerentes duran cada vez menos en sus puestos. Si son buenos son promovidos, si son malos son despedidos, pero la vida promedio de los gerentes también cada vez es más baja. Y ahora va a aparecer, dentro de unos meses, un libro que se llama Hard Facts, que apareció un pequeño resumen en la revista de Harvard en el mes de enero de este año, donde dice que la realidad es muy diferente a las novelas que se cuentan. Yo que estoy viviendo en Estados Unidos, que estoy enseñando ahí, veo una enorme dicotomía, un enorme contraste entre lo que ocurre dentro de la universidad donde estoy enseñando y lo que ocurre en las empresas donde después estoy trabajando. Tremendo la diferencia, el contraste, en el país que se supone que es líder en temas de management. Las empresas que le va bien tienen resultados muy diferentes a las que le va mal. Este es uno de los últimos números de Business Week, creo que es el de la semana pasada o algo así, donde habla de las 50 empresas que tienen mejores resultados. Ahora, tanto este libro de Carfax como otro que salió hace un par de años hablan de la brecha que hay entre el conocimiento, entre lo que se sabe, lo que se discute, lo que se investiga y lo que realmente se hace. Por ejemplo, la teoría de los incentivos monetarios se conoce muy bien. Se sabe muy bien cómo hay que manejar los incentivos monetarios para que den resultados. Pues yo me puedo cansar acá de darles ejemplos de empresas en Estados Unidos grandes que están manejando mal el tema. Veamos entonces cuáles fueron los terremotos que sacudieron la teoría del management durante estos años y cuál fue el impacto en el conocimiento. Yo he dividido los terremotos en 4 grupos: los que tienen que ver con el contexto, los que tienen que ver con la globalización, los que tienen que ver con la revolución tecnológica y las que tienen que ver con el personal. Esto es un invento mío, o sea, ustedes pueden coincidir con esta elaboración o no. Yo no lo leí esto de ningún lado, simplemente es una especie de síntesis mental que yo me fui haciendo para entender qué era lo que ocurría en el mundo. El contexto siempre cambió. El contexto de las guerras napoleónicas no era el mismo contexto de principios del siglo pasado, y el contexto después de la Primera Guerra Mundial no era el mismo del contexto después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero a partir de la crisis petrolera del
73 y 79, el cambio de contexto se hace cada vez más brusco, cada vez más impredecible y cada vez más importante. Es decir, choca un avión contra dos torres y cambia el mundo rápidamente. Y ustedes me dicen, cambia el mundo rápidamente, y eso que significa mucho. Significa mucho. El management, eso es tremendamente importante. Fíjense lo que hicieron los brasileños. Los brasileños tenían una pequeña empresa de aviación, Embraer, así como Argentina también producía aviones, porque a los militares les encanta fabricar armas, aviones, etc. Bueno, los brasileños tenían Embraer, tenían un pequeño jet, pero vieron la oportunidad cuando hubo el choque del avión contra las dos torres. En vez de preocuparse de los árabes y demás, los brasileños dijeron, bueno, lo que va a ocurrir es va a subir el precio del petróleo, va a subir el precio de la energía. Entonces todos esos aviones grandotes que están volando van a empezar a tener problemas de costos. Y empezaron una campaña agresiva para ofrecer sus aviones, aerolíneas, aviones con una capacidad a lo mejor de 100 pasajeros, con buen consumo de combustible, etc. Y en este momento Embraer es la tercera empresa fabricante del mundo de aviones. Y las aerolíneas de Estados Unidos, como Southwest y esas aerolíneas baratas y que yo, compran los aviones de Embraer, brasileños. Entonces, fíjense ustedes cómo un hecho bélico, político, etcétera, interpretado rápidamente con la concepción empresarial, genera una oportunidad de negocio. Y en este momento está Boeing, Airbus, y después está Embraer, y después están los canadienses con Bombardier. Este cambio de contexto se hizo más rápido, y entonces el efecto sobre el management fueron tres aspectos. El primero, el que estoy comentando, la necesidad de adaptación estratégica. Dio la casualidad de que yo en el año 79 estaba terminando mi maestría en Administración de Empresas en California. Y dio la casualidad de que en ese año 79 fue la segunda crisis petrolera. En la Universidad de California, en Berkeley, como materia, como asignatura, opcional, en el año 79 se colocó la asignatura de planeamiento estratégico. Es decir, recién se comenzaba a hablar. Cuando yo volví a la Argentina, en el año 80, fui el primer autor argentino que escribió un articulito en una revista que es el planeamiento estratégico. La Sociedad de Administración Estratégica, la Strategic Management Society, recién se crea en el año 80. Y esa asignatura a la cual yo asistí estaba dada por David Acker, A-A-K-E-R, que si ustedes estudiaron mercadeo saben que tiene una gran cantidad de libros. Entonces el individuo con gran visión empezó esto. O sea que el tema de administración estratégica no es un tema demasiado viejo, tiene 25 años. En la época en que yo estudié, digamos, mi primer carrera, los libros de administración, como el de Kunz, yo a veces lo reviso porque me sonríe. Digamos, tenía solamente algunas páginas donde decía que lo más creativo en la administración de empresa era la definición de la estrategia, que era decir, arréglate como puedes. Tanta curiosidad yo recibí en